vamos a disponernos a ver desde las Sagradas Escrituras por qué decimos y por qué afirma la Iglesia que Cristo Jesús es el Mesías y que ya estuvo anunciado desde el Antiguo Testamento y cómo se realiza precisamente a la luz del Nuevo Testamento. Nos dicen las Sagradas Escrituras que el pueblo de Israel vivió con la esperanza de la llegada del Mesías o del Cristo o del ungido. Unos 1000 años antes de Cristo, precisamente el Señor nuestro Dios, ahí nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16, que el profeta Natán le anunció al rey David: uno de tu descendencia se sentará en tu trono y reinará por todos los siglos, su trono estará firme para siempre. Unos 1000 años antes de Cristo, el pueblo de Israel entonces vivía con esa esperanza, con esa expectativa de que vendría un Mesías, un ungido. Y con esa esperanza los profetas también fueron alentando para que el pueblo de Israel viviera en esa expectativa. Nos vamos a un profeta del siglo VIII, el profeta Isaías, capítulo 9, verso 1, y él expresa: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, una luz resplandeció en aquellos que caminaban en tierras de sombra. Eso se va a realizar, lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, verso 15 al 16, que cuando iba a empezar Jesús su ministerio público, él llega a afirmar el Evangelio: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, y precisamente lo refiere a Cristo Jesús. Tierra de Zabulón, pueblo de los paganos, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio esa gran luz, y precisamente para aplicarlo al mismo Cristo Jesús. Y más adelante, en el capítulo 11 de Isaías, versículo 1, nuevamente viene esa expectativa de la llegada del Mesías, que sería precisamente un descendiente del rey David. Y lo dice el profeta Isaías, capítulo 11, verso 1: saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño florecerá desde su raíz, donde él se va a posar el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de discernimiento. Entonces, esto fue alimentando en el pueblo de Israel la esperanza de la llegada de ese ungido. Pasa el tiempo y allá en el siglo VI, otro profeta también conocido como el segundo Isaías o el doctor Isaías, en el capítulo 61, versos del 1 al 2, nos va a afirmar: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar la noticia a los pobres, para sanar los corazones heridos o lastimados, para proclamar la buena nueva del Señor. De tal manera que ahí encontramos en estos profetas lo anunciado y lo esperado. Es sorprendente cómo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso desde el 16, se nos relata cómo Jesús llega a la tierra donde se había criado, en Nazaret. Y dice ahí el Evangelio que fue como era su costumbre ir a la sinagoga. Es sorprendente que ahí se cumple lo que el profeta Isaías, capítulo 61, había anunciado: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para dar la paz a los corazones destrozados, etc. Y fíjense sorprendentemente que ahí en ese capítulo 4, verso 21, el mismo Jesús va a decir: esto que acaban de escuchar hoy se ha cumplido. El mismo Jesús, con la autoridad que tiene, corrobora lo que el profeta siglos atrás había anunciado. Es sorprendente también el texto de Isaías 7:14, y que San Mateo en el capítulo 1, verso 23, lo asume cumpliendo esa profecía, y realmente dice ahí: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, poco a poco vamos viendo cómo lo que se anunció en el Antiguo Testamento realmente tiene su cumplimiento, su realización en la persona del mismo Cristo Jesús. Entonces, el pueblo de Israel caminaba con la esperanza de que el Mesías habría de llegar. El detalle es que no sabían cuándo, pero sabían que iba a ser un descendiente del rey David. Nos llama la atención cómo, habiendo iniciado Jesús su ministerio, precisamente la gente le gritaba a Jesús: hijo de David.
Acuérdense aquel pasaje, Mateo 9:27, donde dos ciegos le empiezan a gritar: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ellos están haciendo una profesión de fe, están reconociendo que efectivamente Jesús de Nazaret pues es el Mesías. Recuerden ustedes, tanto en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 5, como en el Evangelio de San Lucas capítulo 7, desde el verso 20, verso 22, habían ido algunos discípulos de Juan el Bautista a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y recuerden que respondió Jesús: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. En él se cumple lo que el pueblo de Israel vivía en la expectativa de que el Mesías habría realizar precisamente esos prodigios. Ustedes se pueden ir al libro del profeta Isaías, capítulo 35, del verso 4 al 6. Se relata que precisamente el Señor nuestro Dios vendría en persona a salvarnos y que despegaría los ojos de los ciegos, haría en lo posible devolver la vista a los ciegos, precisamente el oído a los sordos, y hacer hablar a los mudos. O sea, en Cristo se cumple lo que también el profeta Isaías anunció. Recuerden cuando va a entrar a Jerusalén, lo acabamos de escuchar el domingo pasado: Hosana al Hijo de David. Está latente que la esperanza mesiánica se habría de cumplir en un descendiente del rey David. Retomo al inicio del Evangelio de Mateo. Acuérdense de la genealogía, Mateo capítulo 1, verso 1, donde dice ahí: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En este primer momento, San Mateo está presentándonos a alguien, un descendiente de David. Es el Evangelio en persona, es el Mesías. Y lo va a retomar también San Lucas en el capítulo 3, verso 31, donde pone precisamente a Jesús como descendiente del rey David. Otro elemento muy importante en el contexto de la Anunciación, nos vamos al capítulo 1 de San Lucas, en el versículo 32, y se le anuncia: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Antes de nacer, Jesús ya es señalado como un descendiente de David y que recibiría el trono de David, su padre. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 3, es sorprendente cómo nos afirma: este evangelio se refiere a su hijo, descendiente de la familia de David, según la condición humana. Pablo tiene bien claro que efectivamente Jesús de Nazaret es ese anunciado por los profetas y que se cumple en esa persona. Y cerrando ya las Sagradas Escrituras, prácticamente en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, ahí dice el mismo Jesús: yo soy el retoño de David, su descendencia. Fíjense cómo en las Sagradas Escrituras pues consuman todo lo que vivía el pueblo de Israel en la expectativa. Lo que estamos celebrando estos días precisamente es la entrega amorosa del Mesías, del ungido, del Cristo, del Hijo de Dios como nuestro Redentor. Dios los bendiga a todos.